Soy el profe Edison.net y en esta oportunidad te explicaré detalladamente y paso a paso cómo resolver operaciones combinadas con fracciones. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar a resolver 4/5 más 2/3 por 1/4. Si tú crees que se inicia a resolver primero la suma y luego ese resultado se multiplica con 1/4, no es correcto, porque cuando tenemos operaciones combinadas, debemos tener en cuenta el orden jerárquico de las operaciones. Es decir, primero se resuelven los paréntesis, después se resuelven las potencias y raíces de acuerdo al orden en que van apareciendo. Luego se resuelven las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y por último se resuelven las sumas y las restas. En este caso, como tenemos una suma y luego una multiplicación, entonces teniendo en cuenta el orden jerárquico, primero debemos resolver esta multiplicación. Entonces bajamos 4/5 más. Recordemos que para multiplicar fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces decimos 2 por 1 es igual a 2 y 3 por 4 es igual a 12. Ahora bien, 2/12 lo podemos simplificar. ¿Listo? Esta fracción la podemos simplificar. Mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6. Es decir, que este es igual a 4/5 más 1/6. Ahora nos ha quedado 4/5 más 1/6. Hay varias formas de resolver esta suma de fracciones heterogéneas. Una de ellas es el mínimo común múltiplo de los denominadores con el fin de convertirlas en una suma de fracciones homogéneas. Pero en esta oportunidad vamos a implementar el método de la carita feliz. Para ello, primero multiplicamos los denominadores para hallar el denominador del resultado. 5 por 6 es igual a 30. Ahora multiplicamos en diagonal y esos resultados los sumamos. Es decir, 4 por 6 es igual a 24 más 5 por 1 es igual a 5. Esto va a ser igual a, conservamos el mismo denominador y 24 más 5 es igual a 29. Esta fracción no se puede simplificar, ¿listo? Entonces decimos que 4/5 más 2/3 por 1/4 es igual a 29/30. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dicen que 1/2 entre 3/4 menos 2/4 por 4/5. En este caso podemos evidenciar que tenemos una división, una resta y una multiplicación. Entonces, teniendo en cuenta el orden jerárquico de las operaciones, primero resolvemos esta división y luego esta multiplicación. Entonces, esto va a ser igual a, recordemos que para dividir fracciones hay varios métodos. Uno de ellos es multiplicar en X. Entonces, esto va a ser igual a 1 por 5 es igual a 5 sobre 2 por 3 es igual a 6. Es decir, que 1/2 entre 3/5 es igual a 5/6. Menos, ahora resolvemos esta multiplicación. Entonces ya sabemos que para multiplicar fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 4 es igual a 8 y 4 por 5 es igual a 20. Ahora bien, esta fracción la podemos simplificar. ¿Listo? La podemos simplificar. Entonces decimos mitad de 8, 4 y mitad de 20, 10. Mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Entonces decimos que esto es igual a 5/6 menos 2/5. De igual forma, aquí aplicamos el método de la carita feliz. ¿Listo? Entonces decimos que esto es igual a, primero multiplicamos los denominadores. 6 por 5, 30. Ahora multiplicamos en diagonal y esos resultados los restamos. 5 por 5,
25 menos 6 por 2 es igual a 12. Conservamos el mismo denominador, quien es el 30, y resolvemos la resta que está en el numerador. Y 25 menos 12 es igual a 13. Es decir, que 1/2 entre 3/5 menos 2/4 por 4/5 es igual a 13/30. Mira qué fácil es resolver operaciones combinadas con fracciones. Hay que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. Ahora vamos a ir subiendo un poco más de nivel. En este caso nos piden que resolvamos 7/3 más 1/5 entre 4/2 menos 2/5 por 3/8. En esta oportunidad encontramos una suma, una división, una resta y una multiplicación. Entonces, teniendo en cuenta el orden jerárquico de las operaciones, primero resolvemos esta división y luego esta multiplicación. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a trazar una línea vertical aquí, bajamos 7/3 más. Aquí aplicamos el método de productos cruzados. Entonces decimos 1 por 2 es igual a 2 y 5 por 4 es igual a 20. Menos, ¿cómo se multiplican fracciones? Numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 3, 6 y 5 por 8, 40. Ahora bien, esta fracción y esta fracción las podemos simplificar, ¿listo? Las podemos simplificar. Entonces, mitad de 2, 1 y mitad de 20, 10. Mitad de 6, 3 y mitad de 40, 20. Ya no podemos seguir simplificando, ¿listo? Entonces, esto va a ser igual a 7/3 más 1/10 menos 3/20. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es convertir esta suma y esta resta a fracciones homogéneas o con igual denominador. Para ello, vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 3, el 10 y el 20. Y ese mínimo común múltiplo va a ser el nuevo denominador de cada una de estas fracciones. ¿Listo? Entonces escribimos 3, 10 y 20. Aquí podemos dividir entre 2. Como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. Mitad de 10, 5. Mitad de 20, 10. Podemos seguir dividiendo entre 2. El 3 lo bajamos porque no es divisible entre 2. Lo mismo el 5. Mitad de 10, 5. Aquí podemos dividir entre 3. Tercera de 3, 1. El 5 lo bajamos. Y ahora, como el 5 es un número primo, es divisible entre él. Y quinta de 5, 1. Y quinta de 5, 1. Ahora, ¿quién es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo va a corresponder al producto de los factores primos trabajados en la descomposición. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5 es igual a 60. El 60 ahora va a corresponder al nuevo denominador de cada una de estas fracciones. Entonces escribimos 60, 60 y 60. Como hemos alterado los denominadores, también debemos hacerlo en sus numeradores. Para ello, dividimos cada uno de estos denominadores con su denominador original y ese resultado lo multiplicamos en su numerador. Entonces decimos 60 entre 3 es igual a 20 y 20 por 7 es igual a 140. 60 entre 10 es igual a 6 y 6 por 1 es igual a 6. 60 entre 20 es igual a 3 y 3 por 3 es igual a 9. Ahora, conservamos el mismo denominador, quien es el 60, y sumamos o restamos los numeradores. Y 140 más 6 es igual a ¿cuánto? A 146.
Y 146 menos 9 es igual a 137. Esta fracción no se puede simplificar. Entonces decimos que 7 tercios más 1/5 entre 4 medios menos 2/5 por 3 octavos es igual a 137/60. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Si presentaste alguna dificultad, no dudes en decírmelo en los comentarios. Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelvas los siguientes ejercicios.